¿Sos estudiante o profesional y te gustan los medios de comunicación? ¿Podés hacer realidad tus sueños? En Stream Plus te acompañamos a crecer juntos. No lo dudes, comunicate con nosotros. Stream Plus. Cuando entrenás, cuando cocinás, reviví todos nuestros programas en Spotify. Stream Plus. En Capital hay muchas radios, pero en el corazón de Montserrat está la mejor. Stream Plus. Stream Plus, la mejor música de lo frecuencial a lo digital. En nuestra web oficial www.radioblas.com. Somos Stream Plus y vos sos parte de nosotros. Nos escuchás las 24 horas por nuestra web oficial www.radioblas.com. Nos ves por cualquiera de nuestros 3 canales, Facebook, Twitch y YouTube. Nos encontrás como Stream Plus. Aquí estamos nuevamente con ustedes a la hora señalada, como todas las semanas, aquí, en Radio Blas, la radio que nos permite expresarnos ejerciendo la libertad, sin ningún tipo de restricciones. Eso hace que podamos valorizar el don de la palabra, que como siempre aquí lo repetimos, es indispensable para el contenido del diálogo, ese diálogo que hace al entendimiento entre las personas, entre los pueblos, entre los líderes de las naciones, tendiendo puentes hacia esa cultura del encuentro, como lo pregonara nuestro muy querido Papa Francisco. Hoy es un día especial. Todos comprenderán que aquellos que hemos tenido la gracia de estar cerca suyo, de haber conversado con él, de haber trabajado con él, de haber seguido sus sabias palabras, bueno, lo sentimos profundamente. Hoy estamos, como de costumbre, aquí acompañados porque integra nuestro programa Cristian Taborda. Bienvenido una vez más. Eduardo, gracias por la invitación. Un día, una semana, un año, va a ser un año, ¿no? Muy, muy particular. Justamente antes de arrancar el programa te estaba comentando de la misa del domingo de Resurrección. Ajá. Y la noticia, la mala noticia, seguida a la buena noticia, que es la resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Que nos ha llegado a todos, y como decís, en especial a aquellos que han... Porque la verdad es que hay mucha gente, muchos conocidos, al menos en lo que me toca, muchos conocidos que han podido conocerlo a Francisco, intercambiar, porque era un hombre verdaderamente del pueblo, era un verdadero pastor, ¿no es cierto? Así es. Era un verdadero... Un pastor con olor a oveja, como decía él, ¿no? Y muchas anécdotas, muchas historias de gente que uno conoce, que le cuentan y que viene escuchando y traen nuevamente al presente, dado este hecho que es algo natural en la vida, pero que uno no le espera. Justamente en esta Pascua de Resurrección uno aprende y comprende de que la vida vence a la muerte, pero a veces es muy duro y yo creo que hubiera querido que lo recordemos, ¿no? Como la mayoría de todo queremos,
cuando partimos de este plano y vamos al encuentro con Dios, que sea con alegría, Desde luego. con las enseñanzas, con el aprendizaje y con todo lo que uno pudo dejar. Y yo creo que se va a valorar lo que fue el legado de Francisco en muchos aspectos, pero creo que sin duda son dos o tres los cruciales. Uno es la apertura de la iglesia, otra el cuidado y esa fraternidad hacia los más humildes, hacia los pobres, que de hecho hace parte de una de sus encíclicas más importantes para mí, que es Sí. Fratelli Tutti, ¿no? La fraternidad. Sí. Algo que trae del pensamiento anterior, porque esto también, tener una conciencia histórica y pensar sobre lo anterior, sobre la tradición, para proyectarse al futuro, porque cuando Francisco escribe Fratelli Tutti hay toda una reminiscencia al pensamiento de Benedicto XVI, que hace el concepto de fraternidad para los cristianos como un hecho esencial y fundamental. Entonces no es que surge algo de la nada, sino que todos tenemos una historia. Eso es otra sin duda, que es la apertura y el evangelio hacia los jóvenes, ¿no? La evangelización hacia los jóvenes, la verdad que es algo muy notorio, la cantidad de pibes, de chicos, de chicas que se han inmiscuido en los asuntos religiosos y que han empezado a tener una llegada a la fe, ¿no? Una llegada a la fe y a los valores del cristianismo. Y por último, sin dudas, que es de nuevo traer el orden y los principios y valores cristianos que quizás durante el último tiempo la Iglesia relegó por cuestiones más que hacen a la burocracia en sí de la Iglesia o a pensamientos elitistas alejados del pueblo. Creo que eso es su gran legado en gran medida. Ya lo creo. Ser, como lo han titulado en muchas partes del mundo, el Papa del pueblo. Y siempre reafirmando el dogma cristiano de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso lo hace un hombre sabio, porque ha sabido adaptar aquellos principios y valores que contiene el dogma, llevándolos a un plano simple de llegar a la feligresía, atraer a la gente joven también, que es muy importante. Por supuesto que en la República Argentina siempre tenemos, en vez de principios y valores, críticas y reproches, no faltan. Aunque yo creo que con el tiempo habrá de tenerse una mejor visión de lo que ha sido su magnífica misión pastoral universal. Ha sido un hombre sabio en ese sentido. Desde luego que todos lo entendemos porque ha llegado al papado por la elección de los cardenales inspirados por el Espíritu Santo. Y la acción y la palabra del Santo Padre también son inspiradas por el Espíritu Santo. Y eso hace que llegue a cada rincón con la mejor intención. Por supuesto que no está en sus manos poder dar solución a todo, pero sí marcar un camino a esa cultura del encuentro, como recién lo señalábamos. Yo estaba, para hoy, por supuesto, la idea era saludar a toda la audiencia deseándoles la feliz Pascua de Resurrección. Bueno, pero nos ha sorprendido y nos ha impactado sobremanera el hecho de haber visto al Santo Padre con ese enorme esfuerzo para poder saludar, casi diría despedirse, de los que estaban presentes allí en San Pedro y a través de la televisión, de tantos fieles que lo estábamos viendo. Me pareció que su esfuerzo estaba proyectado quizás en una inminente despedida, que no esperaba que fuese esa misma noche, esa misma madrugada. Resulta que por esas cosas de la vida, quizás, bueno, son meras coincidencias, quizás no. A mí, como saben, me gusta mucho el automovilismo. Ayer el domingo fue el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia, que se corre por la noche, y la RAI, la televisión italiana, tiene un programa donde se hace, por supuesto, la crítica a lo que ha sido la participación del equipo de Ferrari en Fórmula 1, con esto, con aquello. Bueno,
puse el programa a eso de las, no sé qué hora sería, como las 3 de la mañana, una cosa así, quizás antes, no recuerdo exacto. La cuestión que comienza el programa y de golpe cortan y aparece la imagen de los sacerdotes. El cardenal Camarlengo anuncia la muerte del Papa Francisco. Bueno, fue un impacto porque uno quizás racionalmente entendía que el saludo y la bendición Urbi et Orbi que había impartido en el domingo de Pascua no se limitaba solo a eso. Si bien es un acto quizás el más importante en el año, pero me había dado la impresión que era una despedida por la enorme dificultad que tenía para respirar. Casi no podía hablar tampoco, pobre. Y no deja de ser un impacto emocional, porque por más que uno racionalmente comprenda que era así y que, bueno, ya su misión estaba cumplida, la noticia fue un impacto. Y fue un impacto no solo para, como decía al principio, aquellos que habíamos tenido una cercanía con él, sino para todo el mundo, porque llegó a cada rincón del planeta con ese sentido de amor, de justicia y de paz. Y lo hizo con el más humilde, como así también con los máximos líderes del mundo. Y trabajó sin cesar hasta el último momento por lograr la paz en los lugares en conflicto y que esa paz fuese duradera trabajando por la justicia. Tiene que haber un equilibrio que haga que no haya más enfrentamientos, al menos no de esa magnitud, entre los pueblos. Y siempre pregonaba el diálogo. Por eso comenzamos el programa mencionándolo. En el particular de hoy, bueno, si nosotros siempre decíamos como pregona nuestro querido Papa Francisco, pues hoy tuvimos que decir cómo pregonara nuestro por siempre muy querido Papa Francisco. Y así ha de ser no solo para nosotros, para toda la humanidad. Todos los pueblos del mundo han resaltado la gestión del papado de Francisco en estos 12 años. Fue una llegada de alegría con la alegría del Evangelio, justamente. Y no se limitó solo a una cuestión religiosa. Ya aquí en Buenos Aires, siendo arzobispo de la arquidiócesis porteña, promovió el diálogo interreligioso. De hecho, hoy era la misa a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, hoy a las 4 de la tarde hay una misa, bueno, ya ha pasado, a las 4 de la tarde una misa con un rezo interreligioso, en despedida, quizás, donde cada uno de los representantes de las distintas religiones, bueno, iban a expresar sus deseos de descanso eterno en paz a nuestro querido Papa Francisco. Ha sido un hombre que se destacó en la gestión pastoral y en la gestión política como jefe de Estado. Intervino en numerosas ocasiones en muchísimos conflictos y no cejó en decir a quien quiera que sea lo que la voz de la Iglesia debe llevar, que es justamente eso, la justicia, la protección de aquellos más desvalidos. Para poder llegar a la paz es necesario también ese equilibrio. Y para quienes equivocadamente dicen, bueno, no hay que mezclar religión con política, debo decirles que esa malformación es absolutamente equivocada. La religión es la política. Así como en el Génesis se anuncia y se pide que el pueblo de Israel extermine a los cananeos, bueno, ocurre otro tanto con otros aspectos interpretativos de lo que es el Islam. La religión católica apostólica romana tiene algunos periodos en la historia en que son quizás criticables, pero en este siglo XXI, sin lugar a duda alguna, se ha destacado la participación de la Iglesia pidiendo siempre por la paz.
aportando siempre por la justicia entre los pueblos. Y muy particularmente lo ha hecho en su momento Juan Pablo II, derrotando a la tiranía marxista, haciendo caer el muro de Berlín primero, luego la Unión Soviética y todo lo que era el Pacto de Varsovia, como así también lo ha hecho nuestro querido Papa Francisco, tratando de llevar la equidad a los distintos lugares del mundo, donde muchas veces esos conflictos se dan no solo por cuestiones internas, sino por la intervención de potencias extranjeras que provocan estos enfrentamientos tan lamentables. Bueno, sin duda alguna, yo creo que la historia va a reconocer, como ya estamos viendo en la tapa de todos los diarios, en noticieros de distintos canales del mundo, reconocer esa misión misericordiosa del Santo Padre. En la mañana de hoy, el camarlengo tuvo que cumplir la formalidad difícil, pero obligatoria, de preguntar frente al cuerpo yacente del Papa por su nombre de pila para saber si respondía. Y en 3 oportunidades lo llamó por su nombre, diciéndole Jorge Mario, Jorge Mario. Y a la tercera oportunidad, no habiendo respuesta, formalmente se declaró la vacancia del papado. Eso es necesario no solamente para confirmar el deceso, sino que además comienza entonces todo en la formalidad de lo que va a ser el cónclave que ha de elegir al sucesor de Francisco. Y en ese aspecto, fíjate, Cristian, que ha cambiado la composición del consejo del cónclave cardenalicio, porque de los cardenales que tienen hasta 80 años que pueden votar y ser elegidos, hay una mayoría holgada de cardenales designados como tales por el Papa Francisco. Es decir, como todos sabemos, cardenal es un título nobiliario de la Iglesia Católica. En estos tiempos se le otorga el título de cardenal a aquellos que tienen una carrera sacerdotal. Nada impide que el jefe de la Iglesia Católica pueda nombrar cardenal a cualquier persona. Es decir, no a cualquier persona, vamos a ser un poco más precisos en ese aspecto, a cualquier varón del mundo. No necesariamente tiene que ser sacerdote. Es un título nobiliario que lo habilita a elegir y ser elegido como papa. Es decir, podría ser que si designa cardenal a una persona que la considera con capacidad para eso, obligatoriamente participa en el cónclave. Por supuesto, en estos tiempos modernos se designa cardenales únicamente a sacerdotes, particularmente a la superioridad, es decir, que sean obispos o arzobispos. Pero nada impide que sea de otra manera. Bueno, habrá que ver ahora cómo se desenvuelve, porque hay nombres en danza, y lo que todos aspiramos es que el legado del Papa Francisco sea continuado por alguno de aquellos que él ha designado, siempre afianzando esa llegada a los más desprotegidos y bregando por la paz en el mundo a través de ese camino de justicia que necesariamente tiene que haber. Por eso a veces nos toca profundamente, porque se va no solamente alguien que ha hecho una gestión y una misión pastoral magnífica, sino que además, bueno, uno tiene esa cercanía con lo que ha sido su persona. Entonces, bueno, a veces nos emociona un poco, pero no debemos dejar de lado sus enseñanzas, sus sugerencias, y que, honrando a su palabra, hoy todos nos comportemos como Él lo ha hecho, abriendo nuestros brazos y nuestro corazón, máxime en este año jubilar, donde el norte sea el perdón,
donde la misericordia sea el camino. Creo que es la forma de honrar a este hombre sabio. Creo que, si bien las formalidades de cumplir con los días de duelo, etcétera, y todo lo que corresponde no solamente al líder universal, sino también a un jefe de Estado, como son todos los papas, es muy importante que tengamos presente que quizás este hombre tan humilde y tan conocedor de lo que es la misión pastoral, así como alguna vez dijo, me gusta que los sacerdotes tengan olor a oveja, que estén cerca del rebaño. Y quizás eso deba ser afianzado, pero no solo por los sacerdotes. También a nosotros nos corresponde extender una mano. Entonces, en ese sentido, bueno, lo recordamos con alegría, porque su propósito siempre ha sido bueno. Su propósito, aunque a veces parezca severo y aunque a veces haya hecho alguna crítica aguda sobre determinados comportamientos, no es por maldad ni por vanidad mucho menos, sino por el contrario. Lo ha hecho en el sentido de poder corregir y avanzar por una senda que nos lleve a esa unidad necesaria que la humanidad debe tener casi permanentemente y que hoy está ausente en muchos lugares del planeta. Por eso Cristian decía, bueno, hoy es un programa medio especial, porque uno podría decir después, bueno, tenemos una serie de comentarios respecto de cuestiones quizás superficiales, pero me parece que la profundidad de lo que ha sido toda su misión hace que nos aboquemos a destacar lo que ha sido desde su inicio, cuando fue recibido por toda la Asamblea de Naciones Unidas, con la presencia en pleno de los miembros que la componen y sin límite de tiempo para poder hablar. Si bien otros papas también estuvieron allí, la ovación que recibió el Papa Francisco ha sido inédita. Y ojalá tengamos la suerte que los próximos papas también caminen por esa senda. Luego también estuvo en el Capitolio con la Asamblea Legislativa de Representantes y Senadores, donde también fue ovacionado. Y así en diversos lugares del mundo. Ha estado en todos los continentes. Ha hecho todo lo posible. Es un hombre. Ahora su cuerpo descansa. Su alma ya se ha elevado, pero será inolvidable. Yo creo, Cristian, que también es necesario hacer algún comentario respecto de su relación a su tierra, aquí, la Argentina, a donde no volvió nunca. Quizás podamos tener distintos puntos de vista respecto de eso. Y yo muchas veces lo digo hacia mí, no hacia el resto, hacia mí. He hecho lo suficiente como para merecer que el vicario de Cristo venga a la Argentina. Yo lo digo, por mí. Por mí. He hecho lo suficiente. He defendido a mi Iglesia Católica de la manera que corresponde. He conversado con los sacerdotes donde a veces no tenemos una unidad de criterio. Lo he hecho con la capacidad necesaria, con la tranquilidad que requiere conversar sobre algo tan profundo. Yo me cuestiono hacia mí mismo. Quizás otros no, pero siempre tengo en cuenta que estar en la posición de liderar nada menos que la feligresía católica y pensar como jefe de Estado además en cada problema que existe en los distintos lugares del mundo,
no es como para cuestiones superficiales que nosotros podamos plantear desde aquí sin siquiera tener la noción de lo que significa la responsabilidad de estar en ese lugar, con la presión de distintos sectores, incluso internos, de la jerarquía eclesiástica. Entonces, cuando ha habido decisiones que a lo mejor me han dejado casi atónito, y con lo que uno no creía que hubiese ocurrido de esa manera, bueno, lo he tomado como, no como una crítica hacia el Santo Padre, porque sería también una crítica hacia la Santísima Trinidad. Sería casi una insolencia de mi parte. Lo he hecho por el contrario. Si en algo aparentemente me parece incongruente, lo que debo hacer es elevar una oración para que eso salga bien, para que sea positivo y sobre todo para que me ayude a comprenderlo, no a criticarlo. Creo que esa situación debe motivarnos para ver con la amplitud de criterio necesario todo lo que han sido sus decisiones respecto de la República Argentina, a donde nos ha enviado mensajes en forma directa, que a algunos les ha gustado, a otros no. Ahora, quienes no estén de acuerdo con el vicario de Cristo deben reflexionar para saber si realmente son católicos. Porque yo entiendo la crítica hacia el jefe de la Iglesia siempre que provenga de alguien que no es católico. Puede un evangelista, puede alguien que es judío, alguien que es musulmán, alguien que sea budista, alguien que sea agnóstico, hacer una crítica y es comprensible. Pero dentro de la Iglesia hacer una crítica, me parece que hay que pensarlo con más detenimiento. No es una crítica al Santo Padre cuando uno lo hace de esa manera. Es una crítica a la Santísima Trinidad. Es una crítica a la intervención del Espíritu Santo. ¿Somos nosotros realmente responsables en ese sentido? Por eso, esto no lo hago transmisible a los demás. Lo digo por mí. Porque me ha pasado que algunas decisiones que tomó el Santo Padre no las he comprendido. No puedo decir que no esté de acuerdo, porque yo no debo estar o no de acuerdo con quien es el vicario de Cristo. Debo comprenderlo en todo caso. Es a mí a quien me falta altura intelectual para entender de qué se trata. Es a la inversa. Yo no tengo la capacidad, no creo que nadie que no esté en ese lugar pueda tener la capacidad suficiente como para criticar determinados actos. Ni siquiera la jerarquía eclesiástica, ni siquiera la jerarquía eclesiástica, sino por el contrario. Ha habido casos notorios aquí en la República Argentina de prelados de jerarquía, estoy hablando de obispos, que no tenían una consonancia en las decisiones que tomaba el Santo Padre. No obstante eso, me consta personalmente que han acompañado cada decisión del Santo Padre. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Está más allá de nuestra comprensión, si es que no lo hemos entendido. Está más allá de lo que podamos nosotros decidir. Podemos tener alguna crítica de carácter mundano sobre una cuestión, qué sé yo, quizás menor, pero la profundidad de las decisiones que toma cualquiera de los papas, no solamente el Papa Francisco, también los anteriores, bueno, uno tiene que ser prudente en ese sentido, prudente. Lo digo por mí, quizás lo comento para que nuestra querida audiencia también puede reflexionar al respecto, porque todos hemos tenido algún día de furia, podemos llamarlo de esa manera, y decir, pero esto, aquello, qué sé yo. Y bueno, tratemos de hacerlo quizás a puertas cerradas,
y en su momento con el debido arrepentimiento, por no comprenderlo, no por estar en desacuerdo. No, a veces esas críticas y los reproches, como mencionabas antes, las críticas y reproches tienen un fin claro que es dañar no solo al Papa, que en muchos casos es un medio, sino a la Iglesia Católica y el catolicismo en sí. Desde luego que sí. En estos días, de hecho, vimos mucho de eso, que de por izquierda y por derecha se ha criticado al Papa en muchos aspectos, tratándolo de no católico o de comunista, o criticando los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como es el bien común, la justicia social, el principio de subsidiariedad, la solidaridad, cosas que alguien que es cristiano y católico las comprende fácilmente. Alguien que critica esos principios claramente no es católico. Entonces tiene un fin claro, y esto lo hemos hablado alguna vez, como bien mencionabas, la religión es política y la política tiene un trasfondo religioso siempre. De Donocio Cortés a Carl Schmitt se ha estudiado siempre, de una manera muy meticulosa, y queda en evidencia cuando siempre la división política en el mundo es entre el catolicismo y el anticatolicismo, y el anticatolicismo tiene distintas formas, pueden ser progresistas o pueden ser liberales. Pueden ser como en su momento marxistas, como podían ser liberales, como ahora son progresistas y ahora son libertarios. Es lo mismo a través del tiempo. Exacto. Es lo mismo. La crítica, lo mismo. Algunos están perdidos y descarriados por un individualismo liberal de izquierda, como es el caso del progresismo, y otros están descarriados en un individualismo extremo por derecha, que son los libertarios. Y yo creo que gran parte de la misión que ha cumplido Francisco durante su papado y que encima ha quedado manifiesta explícitamente en sus escritos y en sus exhortos, como es por ejemplo Evangelii Gaudium, ha sido justamente esa, la revolución del Evangelio, de evangelizar a los jóvenes y los que estaban alejados de la Iglesia, porque no vino su papado no fue para los justos, sino justamente para los que estaban descarriados. Era para traer a la Iglesia los que no estaban bajo la esfera y la influencia del espíritu cristiano. Entonces yo creo que esa es su misión, y cuando se lo critican, como me ha pasado leer y ver estos días en televisión, en redes, no, era un papa que era el menos católico de los papas y por eso lo querían tanto los que no son católicos. Y sí, justamente, esa fue su misión. De eso se trata. De eso se trataba. Esa era su misión. Traer a la Iglesia, darle fe a los que no tienen fe. Bueno, que crean sin ver. Justamente. Esa fue su misión. Nosotros tenemos en la República Argentina, en el norte, una provincia que se llama Misiones. ¿Y por qué se llama así? Porque allí estaban las misiones sacerdotales que vinieron a evangelizar a los pueblos originarios. Entonces, ya de tiempo inmemorial, es decir, hace 2000 años que esa es la función, evangelizar y llevar la alegría del evangelio. Entonces, claro, afecta muchos intereses, desde luego. Imagínate que la justicia social, que para el presidente de la nación, el camarada presidente de la nación, cree que es una mentira, que es algo perverso, bueno, es evidente que no, ni siquiera ha leído, pese a haber estado, le hacen muy mala propaganda al colegio donde cursó sus estudios, porque el colegio a donde iba es un colegio católico. Entonces, criticando, diciendo que el Santo Padre era el maligno, que era el anticristo, sentado en el trono de Dios, bueno, la misericordia inconmensurable del Papa Francisco fue recibirlo sin ninguna crítica, sino por el contrario, dándole un abrazo, acercándolo al rebaño. Pero bueno, el descarriado es así, mucho más cuando su individualismo y su proceder de carácter, su egocentrismo desmesurado, casi diría enfermizo, lo lleva a este tipo de conductas. Ahora va a viajar a Roma
a las exequias del Santo Padre, el presidente de la Nación, con toda una comitiva que piensan igual que él. ¿Qué quieren ir a Roma? ¿Van a comprobar a ver si verdaderamente está muerto? ¿Qué es lo que van a hacer a Roma después de todo lo que han dicho? Ninguno de ellos que lo criticó tan duramente, ninguno públicamente, así como lo criticaron, ninguno ha sido capaz de decir me equivoqué. Ni el presidente de la Nación, ni ninguno de los otros que lo acompañan, ni su hermana, ni otros personajes hacia alrededor. Bueno, está bien, está en ellos, es problema de ellos, pero para nosotros lo tenemos en cuenta, sabemos de qué se trata. Esta mañana, sin ir más lejos, conversaba con alguien que me hizo algún comentario y dije, mirá, ese comentario es llevarse de falsas informaciones, pero malintencionadas de exprofeso, porque no es que quieren ir en contra del Papa que frenó la corrupción existente dentro del Vaticano, sino que además puso en evidencia los intereses de quienes jugaban con eso, y desde luego aquellos que inventan ese tipo de historias tienen como propósito la destrucción de la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo hace que vienen insistiendo en lo mismo? Y sin embargo los hechos luego demuestran que no son más que operaciones de tipo propagandísticas para proteger los intereses espurios de los que se ven afectados con las buenas decisiones de nuestros papas, particularmente del Papa Francisco. Hay un libro muy bueno que se llama Francisco entre los lobos, porque como todos sabemos, la particularidad que ha tenido la elección de Jorge Mario Bergoglio como Santo Padre ha sido precisamente el sanear la corrupción existente en lo que equivocadamente se ha llamado el Banco Vaticano, que no existió nunca. Es el Instituto de Obra Religiosa, a donde existen sí depósitos dinerarios para las obras de las diócesis del mundo. Bueno, Bergoglio instaló una comisión de distintas personas del mundo, lideradas por una señora norteamericana, recomendada por el presidente Obama en su momento, y sanearon aquello y se terminó todo lo que eran depósitos dinerarios de personas no sacerdotes. Se terminó. Pueden depositar en el Instituto de Obra Religiosa las diócesis y los sacerdotes, declarando el origen de los fondos que allí envían. Es decir, le costó muchísimo, pero lo logró. Entonces, inventar que algún funcionario argentino se ha visto beneficiado en tiempos de Francisco por enviar depósitos al Vaticano es una falsedad absoluta y es malintencionada. Es en contra del Papa Francisco, es en contra de la Iglesia Católica, es en contra de la Argentina y en protección de los intereses de la corrupción. Bueno, unos acusan a otros de las conductas propias. Eso no es nada nuevo. Existe desde que el hombre está sobre la tierra. El hombre me refiero a la humanidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no deben ser admitidas. Mucho menos en momentos en que todavía está caliente el cuerpo del Santo Padre. Me parece indigno en cuanto a la situación e indigno de quienes se expresan de esa manera. Veía anoche un programa, pasó, ni sé qué canal era, mira, pero pasaron las expresiones que tuvo el presidente de la Nación cuando aún no había sido elegido respecto del Papa Francisco. La crítica que sí puedo hacer no es al presidente de la Nación, es a la jerarquía eclesiástica que guardó un cómplice silencio. Y aún hoy guarda un cómplice silencio, porque era dirigido a una persona y quien está en capacidad de perdonar era quien había sido ofendido por esas expresiones.
Y por supuesto que en su conducta misericordiosa el Santo Padre lo hizo recibiéndolo, abrazándolo y haciendo algunas bromas, etcétera. Pero que no solo era una Pero ofensa hacia la persona del Papa, Era hacia sino la que iglesia. a la iglesia, Exacto. a todos los a todos fieles, nosotros. y a todos los que creen en esos valores que justamente se asoció Milei como una cosa diabólica. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, claramente de lo que dijo la justicia social, entre otros. Expresiones que no tuvo ningún otro presidente, y ni siquiera, y hasta el punto tal de que siempre hubo una rivalidad histórica entre dos polos de poder, como es el emperador y el sumo pontífice, Elfos y Ghibellino, nos remontamos. Sí, claro. Que no las tuvo ni Trump, no las tuvo nadie, no las tuvo Bolsonaro, no las tuvo absolutamente nadie. Nadie, absolutamente nadie que pensara de alguna manera diferente a Francisco. Y es más, hemos podido ver durante las últimas horas las expresiones que han tenido los diferentes representantes de Estado considerando la persona y la figura del Santo Padre, ¿no es cierto? Desde Trump, Claro. lo que dijo Macron, lo que dijo Pedro Sánchez, lo que dijo Putin. Todos los líderes del mundo. Todo el arco Todos los político líderes. han tenido expresiones reivindicando la figura de Francisco, que como mencionamos antes, no solo consolidó lo que es la doctrina social de la Iglesia, sino que la ha enriquecido con sus encíclicas, ¿no es cierto? Por Desde tal luego. punto Laudato Si, donde da a tratar un tema que antes no había sido tocado, como es la cuestión ambiental, desde una perspectiva cristiana y humanista, no una perspectiva progresista o globalista. Luego, como mencionamos en Fratelli Tutti, la cuestión de la fraternidad, de tener conciencia histórica, hablar de los pueblos, ¿no? Del pueblo como un sujeto de la historia, la reivindicación de las naciones dentro del mundo, no de un mundo globalizado que destruye las distintas culturas. Eso creo que ha sido un aporte muy importante que lo eleva a la relevancia que ha tenido Vladimir Putin y que tiene Trump en la construcción de este nuevo orden mundial, del cual Francisco ha sido parte también. Porque esto no es menor, lo que estoy mencionando, esto no es menor. Es un papa que ha tenido una relevancia geopolítica muy grande, como pocas extraordinaria. veces de que tenemos conciencia de Sí. la geopolítica, ¿no es cierto? Ha tenido, una vez vino Alexander Dugin acá a la Argentina, dio unas clases en la Escuela Superior de Guerra, en la CGT, en la Universidad, en la UBA, y de ahí se constituyó un libro que se llamó Geopolítica Existencial, que en gran medida reivindica desde la tradición ortodoxa, ¿no es cierto?, los principios y valores que rigen a los pueblos y a la humanidad, elevándolos a una cuestión trascendental y espiritual. Fue lo que hizo Francisco, ¿no? Ha hecho una geopolítica existencial, exaltando los valores, trayendo la trascendencia nuevamente al debate público, algo que estaba totalmente relegado durante el último tiempo. Y creo que por eso va a ser recordado, ¿no? Por enriquecer la doctrina social de la Iglesia, por su posicionamiento geopolítico y claramente por ser uno de los nuestros, por ser argentino, el más importante de la historia. Y volviendo a lo que planteabas hace un rato y hacías la reflexión sobre el por qué no vino a la Argentina, creo que todos hubiéramos querido que viniera, pero dado el nivel de carroña política y de bajeza que tiene la clase dirigente en su totalidad, sacando algunas honrosas excepciones, tal cual, la verdad que gracias a Dios y bien pensado estuvo que no vino a Argentina. Ayer lo pudimos ver, ¿no es cierto? Exacto. Ayer tuvimos una expresión clara y manifiesta de por qué no vino el Papa Francisco. Mientras se brindaba una misa en el barrio que lo vio crecer, la iglesia que lo vio predicar, donde pasó gran parte de su vida, y algunos estaban sentados escuchando a la misa que ofreció García Cuerva, de distintos arcos opositores, ¿no es cierto? De hecho, fue público, se dieron la mano y les sacaron fotos, se dieron los videos, por ejemplo, Leandro Santoro con Villarruel. No creo que ahora lo acusen de negacionista ni de prodictadura a Leandro Santoro, claro. ¿no es cierto? Sino porque con algunos sí, con otros no se ve.
¿no? Uno si lo menciona es pro dictadura negacionista, pero si alguien va, la besa Claro. y se abraza, no, está bien. Claro. Bueno, Pero bueno, las expresiones a la salida de eso, cuando la vicepresidente sale, la verdad que no honran la memoria de Francisco ni es el mensaje, ¿no es cierto? Porque no era lugar, no daba lugar. Y creo que en gran medida Francisco no vino por eso. Tenemos sectores de la y sociedad sí, que generan ganancias a través de la polarización y la división. sí. Y uno como argentino, como cristiano y como peronista sabe que la verdad número 11 dice que el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha de clases, ¿no es cierto? Pero desde luego. Y desde muchos sectores, tanto por izquierda, porque la lucha de clases parece que no solo es por izquierda, sino que viene también por derecha, anhelan eso, la lucha de clases renovada, posmoderna, entre dos polos dentro de la sociedad, en donde sacan ventaja del negocio político. Y eso no es lo que corresponde ni que está bien, porque estuvimos hablando Sí. casi prácticamente una hora sobre que la política es tender hacia el bien común, hacia la armonía, hacia la felicidad y la grandeza de la nación. Desde luego, y ha sido quizás ese el norte de lo que la misión pastoral del Papa Francisco ha desarrollado exitosamente, reafirmando el dogma y llevando la alegría del Evangelio a cada rincón del mundo, procurando siempre que las gestiones gubernamentales de esos distintos lugares que están en conflicto sea lo más justa posible para evitar esa confrontación, máxime cuando es una confrontación bélica, con tantas víctimas inocentes. Entonces, debemos observar en esa jerarquía de problemas que está en el mundo, que los nuestros, en la República Argentina, si bien tenemos problemas muy serios, tenemos que resolverlos nosotros. Y tenemos que resolverlos con la responsabilidad, no de criticar, sino al contrario, de imitar el ejemplo de ese gran argentino que ha sido nuestro querido Papa Francisco. Debemos caminar por la buena senda. Yo sé que nuestra sociedad es incorregible, como diría el gran escritor. No obstante eso, siempre tengo la esperanza y siempre tengo la visión que ha de lograrse, que nuestros desencuentros han de superarse, porque las mezquindades solo pertenecen a la minoría, y aquellos que van y vienen lo hacen quizás con una ilusión, y a eso hay que sumarle una serie de información equivocada, que luego cuando llegan a la realidad dicen, no, bueno, pero esto me desilusionó. En realidad el término es correcto, porque desilusionarse es haber tenido esperanza en una ilusión. Una ilusión es una fantasía, no es la realidad. Aquellos que en la República Argentina han tenido una formación yendo a la escuela, si bien han tenido un adoctrinamiento, repito la palabra, hemos tenido todos los ciudadanos argentinos de mi edad, los mayores y aún los menores, tenemos un adoctrinamiento constante desde el jardín de infantes, de los jardines de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria. El adoctrinamiento es feroz, llevado adelante por el liberalismo. Lo que no es liberalismo parecería ser como que es algo endemoniado, cuando es exactamente a la inversa. Ese adoctrinamiento algún día tiene que terminar. Hemos tenido periodos en los que se frenó el adoctrinamiento liberal. Bueno, ya llegará el punto en que eso habrá de cambiar. No obstante eso, hoy, más que comenzar, porque si no uno empieza a tomar temperatura, más que hablar de estas cuestiones, creo que hoy corresponde tener la mesura del día que estamos viviendo tan especial. Esta semana ha de ser de recogimiento, de reflexión, pese a haber transcurrido la Pascua con alegría. Bueno, nos toca ahora tener la responsabilidad de respetar la partida del Santo Padre, de orar porque su legado se continúe y que, por supuesto, nuestra querida República Argentina
nosotros tengamos la suficiente mesura y responsabilidad para caminar por la buena senda, que no es otra que esa senda que nos señalaba nuestro querido Papa Francisco. Así que, Cristian, creo que hemos hecho algún raconto muy breve, con quizás no profundo en lo intelectual, pero al menos hemos querido señalar algunos puntos destacados de lo que nuestro compatriota, el más importante, ha llevado adelante en su gestión como pastor universal. Eso me parece que es lo que debemos destacar. Así que, bueno, gracias, Cristian, por estar aquí, por acompañarnos en este día, que lo recordaremos por siempre. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Como mencionamos, algunos de los puntos que van a ser recordados para la historia y que son parte de la historia ya de hecho, y que ha dejado un legado como lo hacen los grandes, porque repito, es el argentino más grande que ha dado nuestra patria. No volverá a suceder, te calculo, y así lo recordaremos, y sus enseñanzas serán a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Ha sido sin duda quien llevó a la Argentina a lo más alto, guiando espiritualmente a la humanidad. No se tiene todavía dimensión de eso, creo. Sí. No se tiene dimensión. Coincido en esa apreciación. Aún no tenemos la dimensión de lo que ha sido la misión de nuestro querido Papa Francisco. Así que bueno, querida audiencia, como siempre, el tiempo se nos hace corto. Hoy hemos conversado desde el inicio, no hemos tenido ni siquiera una interrupción, porque bueno, a veces son cuestiones profundas que nos llegan muy de cerca. Gracias, querida audiencia, nuevamente por haber compartido esta hora aquí con nosotros, y la próxima semana nos reencontraremos a la hora señalada, lógicamente, en Radio Blas, en esto que ha de denominarse ahora Stream Blas. Gracias, Cristian. Gracias, querida audiencia. La semana próxima estaremos juntos nuevamente.